Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, haciendo un homenaje a una de las series más icónicas y evidentemente a los comienzos del canal, vamos a estar haciendo el síndrome Manchester United. Futbolistas que parecía que estaban acabados y que apenas salieron del Manchester nuevamente se acordaron de jugar al fútbol. Realmente es muy llamativo el caso de varios jugadores. A ver, algunos claramente no estaban tan mal, otros realmente parecía que no iban a volver a jugar a la pelota, pero en general futbolistas que no venían muy bien en el United o que si no venían mal, la verdad tampoco destacaban, pero apenas se fueron del Manchester automáticamente se transformaron en los mejores jugadores en cada una de sus posiciones en la liga a la cual fueron. Realmente muy raro lo que ocurre con el Manchester United, así que vamos a estar repasando justamente algunos de los últimos casos. Espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. En esta semana tuvimos tres casos de futbolistas que eran bastante criticados en el Manchester United por su nivel, porque no rendían, jugadores que habían perdido su lugar, jugadores que evidentemente se terminan yendo del Manchester United y en sus primeros partidos con sus nuevos equipos ya la están rompiendo. El caso más resonante, obviamente, por una cuestión del equipo al cual ha ido y porque tuvo una actuación más que destacada, es el de Marcus Rashford, que se fue del Manchester United para fichar nada más y nada menos que por el FC Barcelona y en su primer partido en Champions la rompió toda. Termina marcando 2 goles, el segundo un verdadero golazo, frente a Newcastle para lo que fue la victoria de Barcelona, muy importante la actuación de Marcus, y sobre todas las cosas termina siendo elegido el mejor jugador de la jornada en la Champions, un futbolista que en el United hace rato que ni siquiera se acordaba cómo dar un pase. Después tenemos también el caso de Højlund, el futbolista danés, que no venía metiéndole un gol ni al arco iris en el United y en su primer partido jugando con el Napoli va y marca un gol para la victoria en Serie A. Y el colmo quizás de todo es el caso de André Onana, arquero que era un colador absoluto en el United, que todo el mundo quería que se vaya y en su primer partido en el Transport en la Liga Turca se cansó de atajar pelotas y termina siendo figura para que justamente su equipo obtenga un buen resultado. Dicho esto, está claro que no son los únicos casos, sobre todo en el último tiempo. En las últimas 2 o 3 temporadas es increíble la cantidad de jugadores que se han ido del Manchester y que eran futbolistas, como les digo, que no destacaban, en algunos casos estaban en un muy mal momento y que apenas se pusieron otra camiseta automáticamente se acordaron de jugar al fútbol. Probablemente el caso más claro es el de Antony, el que más evidentemente ruido hizo, porque era un futbolista que no venía jugando en el United, apenas había jugado 14 partidos creo en la temporada. En los últimos 2 años, en 52 encuentros, había marcado 4 goles y 2 asistencias. O sea, estadísticas penosas para un jugador que el United pagó 95 millones de euros. Se fue a préstamo en enero de 2025 al Betis y en el primer partido ya la empezó a romper. En el conjunto español terminó jugando 27 partidos en esos 6 meses, marcó 9 goles, dio 5 asistencias, se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol español, volvió a ser considerado para la selección brasileña, llegó a la final de la Conference League y fue tan bueno lo de Antony que inclusive el Betis lo termina comprando. Pagaron 22 millones de euros por él para quedarse con un jugador que, vuelvo a repetir, el United en su momento pagó 95 millones y que jamás estuvo a la altura de las expectativas que había en el club. Otro caso muy llamativo realmente es el del escocés Scott McTominay. A ver, a diferencia de muchos de los que vengo mencionando, por eso siempre aclaraba que no todos eran jugadores que estaban en un mal momento, McTominay no lo venía haciendo mal en el United. En el contexto de un equipo muy malo, que no tenía grandes aspiraciones, que no lograba evidentemente resultados ni títulos, McTominay en la temporada 2023-2024 en 43 partidos marcó 10 goles. Tuvo una temporada en la cual sumó mucha llegada al área y sobre todas las cosas sumó gol. Un futbolista que sin embargo para Erik ten Hag en ese momento no era prioridad, no era un futbolista que él entendía era pieza clave dentro del conjunto de Manchester. Apareció el Napoli, puso 30 millones de euros y se lo termina llevando. Honestamente, cuando pagaron 30 millones parecía un jugador caro, porque no era un momento en el cual McTominay parecía que valía esos 30 millones en el mercado. Sin embargo, es increíble lo que termina pasando con el escocés. En su primer temporada en el Napoli,
En 40 partidos marcó 14 goles y dio 4 asistencias. Fue campeón con el conjunto italiano, pero lo más sorprendente de todo es que fue elegido el mejor jugador de la Serie A. En su primer temporada fuera de Manchester, McTominay pasó de ser un volante más en la Premier al mejor jugador del fútbol italiano. Hoy en día sin duda considerado uno de los mejores volantes del mundo. Otro caso también muy parecido al de Antony fue la salida de Jadon Sancho en su momento cuando volvió al Borussia Dortmund. A ver, jugador también por el cual se pagó una fortuna, como en el caso de Antony, en el caso de Sancho fueron 80-85 millones de euros. Jugador que en la temporada 2023-2024 apenas había jugado 3 partidos, que hace rato que no rendía, que en realidad nunca rindió en el Manchester United, por lo cual hicieron una cesión de 6 meses a mitad de temporada al Borussia Dortmund, su ex equipo, a ver si lograba recuperar algo de nivel. Realmente Sancho no solamente recuperó algo de nivel, sino que fue pieza clave en el conjunto alemán que nada más y nada menos iba a llegar a la final de la Champions League. 21 partidos, 3 goles, 2 asistencias, pero sobre todas las cosas, el impacto de Jadon Sancho en su inclusión en el Borussia Dortmund hizo justamente que el equipo alemán pueda terminar aspirando a llegar a esa final. Después, por cuestiones obviamente de mercado y demás, no se terminó concretando que se quede de manera definitiva en el Borussia Dortmund y después tuvo préstamos por el Chelsea, Aston Villa, donde no rindió quizás al mismo nivel que en esos 6 meses en la Bundesliga. Sin embargo, vale la pena recalcar algo. Venía de jugar 3 partidos en todo el año en el United y se fue a ser figura en el finalista de la Champions. Hay otros casos también menos emblemáticos quizás, pero sin duda de jugadores que cuando se fueron del United volvieron a recuperar su mejor versión. Aaron Wan-Bissaka para mí es un caso claro. Lateral derecho que había llegado desde el Crystal Palace, 55 millones de euros, y futbolista que en 5 temporadas en el Manchester nunca tuvo el nivel que se esperaba. Un jugador que se proyectaba para la selección inglesa y que poco a poco fue perdiendo el nivel, como también los minutos de juego. Finalmente se lo vendieron en 17 millones al West Ham la temporada pasada, y en su primer temporada en el conjunto de los Hammers realmente volvió a encontrar su mejor versión. Jugó 38 partidos, marcó 2 goles, fue titular indiscutido y uno de los mejores laterales derechos de la Premier durante esa temporada, y un futbolista que, como vuelvo a decir, rápidamente con su salida en Manchester se pudo acoplar a otro equipo. Anthony Elanga era una de las grandes promesas del United. Sin embargo, después de una buena irrupción, perdió su lugar. En la 22-23 apenas jugó 16 partidos en toda la temporada, sin marcar goles ni tampoco asistencias. Lo terminaron vendiendo al Nottingham Forest en 22 millones de euros. 2 temporadas después, el Newcastle lo terminó comprando en 63 millones y hoy en día juega Champions. David De Gea, un arquero con más de 500 partidos en el Manchester United, pero que siempre fue muy criticado. Había sido el guante de oro de la Premier en la temporada 2022-2023, pero sin embargo, por una decisión de Ten Hag en ese momento, lo dejaron ir libre. Estuvo un año completo sin atajar De Gea. La temporada 2023-2024 no jugó en ningún equipo. La temporada 2024-2025 finalmente fichó por la Fiorentina y se ha convertido en un jugador fundamental en el equipo italiano y uno de los mejores arqueros de la Serie A sin duda. Y si nos queremos ir más atrás en el tiempo, hay otros casos, evidentemente. Romelu Lukaku, cuando se fue de Manchester United y fichó por el Inter y se convirtió en uno de los goleadores del fútbol italiano. Ángel Di María, cuando abandonó el Manchester United para fichar por el Paris Saint-Germain y jugó durante muchos años al más alto nivel en el fútbol francés. Realmente, lo del Manchester United es muy llamativo y muy particular. Está claro que los jugadores no rinden como se espera, pero también es cierto que todo el contexto Manchester United de la última década ha sido muy importante para terminar, en muchos casos, quemando futbolistas que quizás en otro momento hubiesen sido importantes para el club. Déjenme otros casos que conozcan en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.